¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma del aula virtual o YouTube. Esta es la tercera sesión del curso de Teorías de la Significación para semestre 2022-2, alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Sistema de Universidad Abierta, y alumnos de Ciencias de la Comunicación. Entonces, bueno, en esta situación en donde, bueno, ya la facultad ya comienza a entrar en una transición al sistema mixto. Bueno, nosotros todavía estamos ahorita trabajando en línea, pero todos aquellos que, bueno, por alguna razón han ido ya a la facultad por alguna u otra materia, pues bueno, van a poder revisar esta grabación en la plataforma. Y bueno, a los presentes, a los que se están conectando aquí, pues les agradezco su asistencia y les recuerdo que bueno, esta sesión está siendo videograbada por aquello de que si no quieren ceder su imagen para la grabación, el registro posterior de la misma, pues bueno, pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la misma sesión. Y bueno, veo que también se han incorporado algunos otros alumnos. Bueno, ahí, como siempre, ¿no? En las altas y bajas, siempre es pues un riesgo, ¿no? El hacer los cambios a últimas horas, ¿no? Entonces, pues bueno, toda la información, pues bueno, ya se las di ahí por correo a los nuevos alumnos. Pónganse al corriente, ¿no? Porque bueno, de por sí 10 sesiones son pocas para todo un curso de esta índole. Entonces, pues bueno, obviamente todavía podrán subir los trabajos en plataforma, los de la actividad 1 y esta actividad 2, ¿no? Todavía tendrán esta semana, si mal no recuerdo, bueno, ahí en la cuestión de la plataforma, para evitar este tipo de preguntas, ¿no? Que luego regularmente realizan, ¿no? Cuando se incorpora algún nuevo alumno. Entonces, pues estamos, bueno, de lleno entrando con el tema del día de hoy. También me comentan ahí algunos compañeros que, bueno, se encuentran en la facultad, pues bueno, por alguna cuestión no se han podido conectar. Todavía faltará, bueno, si bien he presentado como online, ¿no? En línea, ¿no? Este curso, de todas maneras, sigo buscando, ¿no? Las posibilidades de cómo hacer esta cuestión de transmisión en línea, ¿no? En la facultad, etcétera. Pero bueno, ya de todas maneras eso no se me exige, bueno, al menos por haber planteado este curso en línea, pero ya veremos en alguna situación cómo se podría ajustar eso, pero pues hasta el momento seguimos en línea, ¿no? Podrán revisar los materiales. Y pues bueno, vamos a revisar lo que es el tema del día de hoy. Ya revisamos lo que es la sesión pasada, lo que es el tema de la cuestión de la hermenéutica. Y pues bueno, ahora de viva voz, pues bueno, vamos a tener aquí lo que sería el tema de los orígenes de la semiótica. Ustedes revisaron con detenimiento el texto de Mauricio Buchot, que es el texto, pues bueno, de teorías del signo, que es realmente una recopilación de varias concepciones de la significación o de las teorías de la significación desde la antigüedad. De alguna manera va a ser coetáneo esta cuestión o esta condición en la cual pues nos estaremos viendo reflejados con la sesión anterior, ¿no? En la parte de la hermenéutica. Y pues bueno, en este sentido, pues estaremos vislumbrando lo que sería la cuestión de la semiótica en sus orígenes, ¿no? En sus reflexiones iniciales. Entonces, pues bueno, vamos a ir recapitulando. Yo sé que muchos de ustedes pues lograron ya entregar su segunda actividad, ¿no? Vi que realizaron ahí algunos cuadros. Y pues bueno, vamos a ir viendo de lleno, bueno, lo que sería, ¿no? Esta cuestión de los antecedentes de la semiótica, ¿no? Entonces, los objetivos de esta sesión, pues bueno, es presentar un bosquejo
sobre la antigüedad del estudio o reflexión del signo. Y pues bueno, como manera particular, pues bueno, vamos a presentar elementos históricos occidentales sobre el signo y sus representantes, o sea, los pensadores, ¿no? Presentar la visión moderna del signo, si nos da un poquito de tiempo al final, ¿no? Y generar un debate entre la visión moderna de la semiótica frente a los antecedentes del estudio del signo en la antigüedad, ¿no? Pues obviamente la intención de esta charla, ¿no? Es que pues en esta breve presentación, ¿no? Veremos que el mundo de los signos está conectado con cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Por tanto, haremos un recorrido muy breve, ¿no? Por lo que sería la filosofía del signo y la filosofía misma desde la antigüedad para reflexionar sobre los derroteros modernos, ¿no? En este sentido, pues bueno, nos hacemos la pregunta, ¿no? De hasta dónde vienen los alcances de lo que podríamos llamar la semiótica, ¿no? Esta disciplina, metaciencia, en algunos casos le habrán llamado método o en algunos la habrán reducido a técnica, ¿no? Pero, ¿qué es esto de lo cual apelamos llamarle semiótica, ¿no? Entonces aquí, bueno, vendrá un detonante que será parte de la discusión durante esta sesión, si la semiótica es una ciencia antigua o una ciencia moderna, ¿no? Un poco la idea de esta presentación es presentar estos dos ámbitos, ¿no? Desde la cual, pues obviamente estaremos vislumbrando toda esta dimensión, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? De semiótica como ciencia antigua o moderna, ¿no? Pues tenemos que hacer una reflexión sobre los términos, ¿no? Hay muchos términos en este sentido que deambulan, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, si hablamos de signo, de un síntoma, de una señal, de significante, etcétera. Son palabras que dan pie a reflexiones sobre el significado y el signo, ¿no? Sobre algo que significa algo, sobre algo que nos detona un significado, etcétera, ¿no? Al mencionar estas palabras, reflexionamos con palabras que también son signos, o sea, con la forma en que nos comunicamos, o sea, con las palabras, hacemos reflexión de los signos, que es un poco paradójico en esta vía, ¿no? Entonces, de algún modo, pues bueno, aquí viene un breve recorrido, ¿no? Desde la antigüedad griega, pero yo me refiero un poquito antes, ¿no? De lo que nos señala ahí el texto, ¿no? Porque bueno, tiene que ver un poco con plantear una dimensión que tiene que ver pues con la realidad misma, ¿no? Con la cuestión de en cómo dimensionamos nuestra realidad, dimensionamos las características de en cómo se está dando esta realidad. Y entonces aquí vienen varias formas de pensamiento que son los presocráticos, ¿no? Que ellos, su reflexión no iba tanto a dimensionar qué era el signo, pero sí a determinar de qué está constituida más bien la realidad. No es una reflexión metafísica, pero esta reflexión metafísica, cuando se le llama de algún modo, así como con palabras, ¿no? A las cosas del mundo, a las cosas de la realidad, en realidad ya están representando esa realidad, ¿no? Entonces me sirve como una base filosófica para que ustedes más o menos entiendan, ¿no? Que aquí vienen algunas cosas desde la antigüedad, por ejemplo, desde el hilozoísmo, ¿no? Donde se planteaba, pues bueno, qué es la condición de la materia, de la vida, etcétera, ¿no? Ahí, pues bueno, por ahí está Tales de Mileto, ¿no? Anaxímenes decía que el aire, ¿no? Era la fuente, ¿no? Tales de Mileto decía que era el agua, o algo indefinido, que es una dimensión que se le considera como monista, ¿no? Es una visión de la realidad construida por una totalidad, ¿no? Que es una construcción llamada de algo indefinido como el apeirón de Anaximandro, ¿no? Que luego muchas veces va a ser la base posterior para entender luego un término que se refiere mucho en filosofía, que es el arjé, que es como la cuestión básica, ¿no? Luego viene el eleatismo, ¿no? Ahí, obviamente está ahí, una figura de una persona corriendo con una tortuga, ¿no? Que es esta figura, esta metáfora de Zenón de Elea, ¿no? Donde si en una cuestión imaginaria, ¿no? Hay una carrera entre una tortuga y Aquiles, ¿no?
se plantea, ¿no? Que a lo mejor Aquiles nunca logra rebasar a la tortuga si en algún momento determinado o indefinido, ¿no? O sea, de un segundo, ¿no? Si en un minuto recorre un metro la tortuga, ¿no? Aquiles a lo mejor puede recorrer más, pero si ese minuto lo vamos expandiendo, lo vamos haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, así como cuando nosotros llegamos a editar video, por ejemplo, en Premiere, etcétera, ¿no? Ahí tenemos limitados los cuadros, ¿no? Pero si vamos extendiendo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, pensando en los números racionales, hay todo un infinito, ¿no? Dentro de la unidad, ¿no? Entonces un segundo a veces se expone, ¿no? A tanto, tanto, tanto que hay un momento en que nunca rebasa Aquiles la tortuga, ¿no? Si no, ahí busquen esta metáfora, ¿no? De la carrera de la tortuga y Aquiles en internet, para que a lo mejor me entiendan un poquito mejor, pero es una cuestión en donde el tiempo se hace eterno, ¿no? O sea, se puede haber una infinidad de elementos en un segundo. Y esa es una manera como de entender el universo. Otra manera de entender el universo es el transformismo de Heráclito, donde viene esta metáfora de que si nos bañamos en el río, nunca nos bañamos con la misma agua, ¿no? Y luego vienen otras interpretaciones, que es el dualismo entre lo que es espíritu y materia, ¿no? Que es una visión un poco entre lo que entenderíamos muy en la actualidad como sujeto y el objeto, ¿no? Entre lo que está fuera de nosotros y lo que somos nosotros, ¿no? Ahí el dualismo de Anaxágoras, ¿no? Plantea este dualismo, pero entre espíritu, ¿no? Una entidad y la materia, ¿no? Lo que está fuera, ¿no? Hay otros, ¿no? Que es, por ejemplo, el eclecticismo, Diógenes de Apolonia, ¿no? Mezcla el aire, ¿no? De Anaxímenes y el nous como inteligencia y el espíritu para ver el arjé como éter divino. O sea, hay una cuestión ahí como en conjunto, ¿no? De entender que el arjé es como el principio determinado. Y en ese sentido, pues bueno, cada vez se va haciendo más complejo, ¿no? Por ahí luego llega el pluralismo de Empédocles, ¿no? Con los 4 elementos, ¿no? Y ahí viene el quinto elemento, que es el amor o el odio, ¿no? Para ver cómo se junta la materia, ¿no? Luego viene el atomismo de Leucipo y Demócrito, ¿no? Y Epicuro, ¿no? Que es la cuestión de la materia por sí misma, ¿no? Que irradia. Y al final terminamos con Pitágoras, ¿no? Nos dice que la esencia del mundo son las matemáticas, ¿no? Con que vio la Matrix, ¿no? Pero el sentido de hablar de esto, pues obviamente es cómo llegamos a Platón, ¿no? Platón va a recuperar de alguna manera toda esta construcción, ¿no? De todos estos pensadores, etcétera, para determinar que la esencia de la realidad es la idea, ¿no? Las ideas, ¿no? Entonces, ahí viene una manera muy, muy básica de entender a Platón, ¿no? Que la mejor forma de entender esta dimensión platónica es la alegoría de la caverna, esta historia, ¿no? Que plantea, ¿no? Si hay personas que están viviendo en una caverna y que de algún modo, pues, lo único que ven son sombras, ¿no? Proyectadas, por las efigies, ¿no? Que cargan unas otras personas, ¿no? Estas personas como esclavos suben a la parte de arriba, ¿no? Salen de la cueva, ¿no? Y ven la luz. Entonces ven la realidad de otra manera, ¿no? Y luego dirían, ¿no? Que la persona que baja otra vez a la caverna, pues obviamente la atacarían porque no comprenden la manera en que ya vio la realidad, ¿no? Una historia ahí que a lo mejor se ha retomado en la ciencia ficción moderna, ¿no? Con esa película de George Lucas de THX 1138, que de alguna manera hace una alusión a esta alegoría de la caverna, ¿no? Pero bueno, aquí la cuestión es que se plantean dos cosas, ¿no? La manera en que creemos las cosas y la manera en que conocemos las cosas, ¿no? Lo que es la doxa y la episteme, dos términos muy básicos, que es someter lo que es la condición de creencia, la ecasia y la pistis, ¿no? Es una subdivisión, y el saber, la dianoia y el nous, ¿no? Y el nous es como la esencia total en cuanto el buen saber, ¿no? Y el saber de las cosas, ¿no? Se va dimensionando, ¿no? En ese sentido, pues bueno, hay otros elementos que se van dando en los textos de Platón. Y bueno, el personaje de Sócrates, ¿no? Por ahí llegaba a criticar mucho lo que eran
a los artistas, ¿no? Por ejemplo, a los artesanos, ¿no? Que por ejemplo, poniendo un ejemplo, ¿no? El pintor que pinta una silla, ¿no? El pintor que pinta una silla está copiando, ¿no? De alguna manera, la silla, ¿no? Pero la silla en realidad ya es una copia de la esencia, ¿no? De la realidad. Aquí viene a dimensionar esta complejidad, ¿no? Que esto a lo mejor se comprende más, por ejemplo, en aspectos hasta literarios, ¿no? O sea, lo más importante del mundo, ¿no? En realidad son las ideas que mueven, ¿no? El progreso, etcétera, ¿no? Por ahí pueden revisar ociosamente este libro de bueno, El mundo de Sofía, ¿no? No me acuerdo el autor, Steingartner o algo así. Y se plantea precisamente, ¿no? Esta dimensión de las ideas, que bueno, al final, pues, planteábamos la sesión pasada, bueno, si a lo mejor Sócrates no existió, al final llega a ser una idea, ¿no? Y esa idea es tan fuerte que nos llega, ¿no? Esta dimensión reflexiva de la filosofía de la antigüedad. Y entonces, pues realmente vive como idea y no importa quién haya existido, ¿no? Alguna persona, si existe un Sócrates real o no, en realidad es la copia de esa idea a la cual nosotros hemos tratado de llegar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que criticaba este personaje de Sócrates era lo que se llama la mímesis, la copia de la copia, ¿no? La copia, o sea, lo que hacen, por ejemplo, los poetas, ¿no? Es que desdibujan lo que es la realidad misma, ¿no? O sea, y pues bueno, en ese planteamiento, pues este término de mímesis es como cuando, por ejemplo, pensamos en los mismos que nos están imitando, ¿no? Pues hasta nos molesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que queremos son como pues, buscar el acceso a la originalidad, ¿no? En este planteamiento de la dimensión platónica, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, uno de los diálogos fundamentales es el crátilo, donde expone una idea sobre el lenguaje y a la vez sobre el signo, ¿no? Porque habla del origen del lenguaje, ¿no? Y en ese sentido viene esta tesis naturalista acorde con la doctrina ontológica de las ideas prototípicas. Las cosas son copias de las ideas. Entonces, lo que hacemos simplemente con las palabras es reflejar esa idea, ¿no? O sea, la idea dio origen a la palabra, ¿no? Dentro de esta postura, ¿no? Y entonces, ahí vienen reflexiones, ¿no? Un legislador debe ser el que imponga los nombres adecuados a las cosas, ¿no? Es como cuando, pues, uno está creando el lenguaje por sí mismo, y en ese sentido, pues, pues el diálogo, pues, confronta mucho esta visión que luego va a retomar Aristóteles, que es obviamente la convención de las palabras, ¿no? Que nos ponemos de acuerdo para ponerle un nombre a las cosas, ¿no? Y bueno, desde este sentido, ¿no? Pues obviamente la palabra es un signo natural que de algún modo, pues bueno, se plantea esta dimensión naturalista, ¿no? Del Pisei de Crátilo, frente al pacto y al concepto, ¿no? De que lo que llama ahí Hermógenes, ¿no? La convención del hábito, ¿no? Y ahí, bueno, ahí vienen unas palabras, ¿no? El homos y el ethos, ¿no? Como el hábito, la convención, ¿no? Y pues bueno, descalifica al lenguaje como medio para acceder a la realidad, pues es la idea la que crea el lenguaje, ¿no? Lo ve desde una manera inversa. Por eso este rollito anterior, ¿no? De todos los presocráticos, porque bueno, la realidad es la que da sentido pues, a las palabras con las que los nombramos en cierta manera, ¿no? Entonces esto Platón lo va a recoger, por eso se va a dimensionar y pues se va pues, a confrontar con esta dimensión que viene con Aristóteles, ¿no? Donde de algún modo pues expone una teoría artificialista del lenguaje, donde pues no importa el lenguaje con el que nos comuniquemos, le puedes llamar dog, chian, perro, ¿no? Pero son lenguajes definidos, ¿no? Por convención, ¿no? Y entonces aquí lo que hace Aristóteles es una reflexión vinculada totalmente a la imposición artificial gracias a la convención humana, y ahí es donde nosotros tenemos acceso al objeto, ¿no? Al objeto de las cosas, ¿no? Al sentido. Ahí podría ser como al nous, ¿no? A la idea, ¿no? En realidad. Y en ese sentido, pues el signo se vuelve como la palabra, como una condición totalmente arbitraria, ¿no? Se vincula totalmente con Aristóteles la dimensión de la lógica, ¿no? Por el pensamiento, el buen pensar, en cómo organizamos las palabras para llegar a dar a conocer un conocimiento,
a dar un pensamiento definido, ¿no? A través de esta cuestión de los centinemas o llamados silogismos, dos postulados y una conclusión en la cual hacemos una construcción de una verdad, ¿no? Sobre una realidad determinada, ¿no? También lo vincula con la retórica, porque en la retórica, bueno, aquí también viene una discusión previa con la reflexión platónica, porque Platón, desde el personaje de Sócrates, ¿no? Plantea esta dualidad, ¿no? Que hay una retórica buena y una retórica mala en el diálogo de Gorgias, en donde se plantea que la retórica buena es aquella que se fomenta en el diálogo y la retórica mala es aquella que desea imponer un conocimiento sobre otro, pues obviamente sin que nosotros tomemos partido de esa idea, ¿no? No dialoguemos, ¿no? De ahí viene la palabra de la dialéctica, ¿no? La dialéctica como diálogo, ¿no? Como esencia, como tendría que ser la lógica, ¿no? Dos centinemas sacan una conclusión, dos personas, ¿no? Dialogan y sacan una conclusión, ¿no? Y hay una retórica que obviamente, pues obviamente se define, ¿no? En tres tipos de géneros, ¿no? Que es el género epidíctico, deliberativo bueno, ahorita se me olvidó el otro, pero bueno, lo que nos plantea, ¿no? Es judicial, deliberativo y de exhibición, ¿no? Y que de alguna manera están condicionados a a cierta construcción del discurso, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también se vinculan otros términos como el etos, el patos y el logos, que son estas palabras que a veces cuando hay un discurso que se enfoca más a las emociones, cuando hay un discurso que se enfoca más a la razón, ¿no? O a quién lo dice, ¿no? O hay veces que el discurso se enfoca más a la construcción, ahí a logos, ¿no? Y en eso es una cuestión como de ensamble, ¿no? Entre retórica y lógica, y ahí se dimensiona muy bien, ¿no? Pero también Aristóteles va a conectar esta dimensión de reflexión de la significación con la metafísica por la construcción ahí de la realidad donde, pues obviamente todas las cosas tienen una causa, ¿no? Y existen por algo, ¿no? Y entonces aquí se dimensionan entre estas tres ramas, ¿no? La cuestión de que se vincula el lenguaje o el pensamiento, ¿no? El pensamiento ahí en la metafísica, el pensamiento que se vincula con cómo construimos las palabras para acceder a una idea, ¿no? O el lenguaje mismo, que está conectado en cómo armamos el lenguaje para darle un sentido, o la retórica misma, ¿no? Entonces, ahí se va vinculando, pues bueno, lo que sería una doctrina sobre el giro lingüístico, donde significa la cosa u objeto a través de la idea mental u objeto, ¿no? Entonces ahí se vincula como la palabra, ¿no? El objeto, ¿no? Y la cuestión a la cual, pues obviamente hace la construcción como una condición conceptual, ¿no? Hay una especie como de triángulo. Y entonces, a diferencia de Platón, pues bueno, no hay ideas subsistentes, ¿no? Sino que estas se construyen a través de la convención, ¿no? O tenemos accesos a ellas, ¿no? Y pues bueno, ahí viene esta palabra del el símbolo, ¿no? Como la palabra misma, ¿no? Y pues bueno, aquí entonces se vincula mucho la condición entre las palabras, ¿no? Y la lógica, ¿no? Y ahí viene toda esta términos que refieren mucho a la condición pues de la lógica, ¿no? Cuando son juicios universales, por ejemplo, todas las cosas son verdes, todos los humanos son mortales, etcétera. Juicios particulares, ¿no? Juan es mortal, por ejemplo. Si es un afirmativo, por ejemplo, si Juan es mortal, o por condición, pues, o Juan no es mortal, ¿no? Es un Dios, ¿no? Es un juicio negativo. Y ahí, pues bueno, hay un logos con significado, que es una condición semántica, o es razonable, ¿no? Algo que le va a llamar apofántico, ¿no? Es toda una serie de vocabulario que, bueno, a veces no es necesario que nos los aprendamos, obviamente, para aprobar la materia simplemente, sino para ir dándole un sentido, ¿no? A que, bueno, es parte de un todo, ¿no? O sea, si quieren volverse especialistas en semiótica, pues bueno, sí es importante ir viendo, ¿no? Desde dónde vienen estas palabras, etcétera, ¿no?
Y pues bueno, aquí comienzan ahí unas condiciones que se van a vincular, ¿no? Contra la palabra y el pensamiento, ¿no? Con la condición material e inmaterial, la parte material determinada por un idioma y la palabra objetiva, por así decirlo, ¿no? Y el texto, bueno, ahí es donde se vincula mucho esta dimensión que veíamos la sesión anterior con la hermenéutica, ¿no? Porque el texto, pues, se significa por sentido y un juicio, ¿no? La totalidad de el razonamiento, pues ahí va a estar vinculado, ¿no? Entonces, bueno, les recuerdo que, bueno, todas estas diapositivas pues, son una guía, ¿no? O sea, si ustedes tienen dudas, preguntas, pueden levantar la mano, pueden eh, preguntar cualquier cosa o comentar, ¿no? Las cuestiones sobre la lectura, ¿no? Aquí hay algunos puntos que, bueno, voy a pasar rápido estas diapositivas, pero bueno, estas cuestiones tienen que ver a lo mejor con la metafísica, ¿no? Aquí vienen los términos que tienen que ver con acto y potencia, que posteriormente los escolásticos, pues obviamente van a referir en las construcciones del signo, ¿no? Y pues bueno, en sus tratados de lógica, pues también habla de lo que son las categorías, ¿no? De que la condición de las cosas son simplemente apariencias, ¿no? A las cuales podemos observar y conceptualizar, ¿no? La forma o la apariencia, ¿no? Que es la sustancia y la forma, ¿no? Pensando un poco como en la cuestión de la reflexión de la física, ¿no? Por ejemplo, la física pues, da por hecho la existencia de la materia, de la realidad, etcétera, y pues no se cuestiona cómo comprobarla, ¿no? Bueno, sí hay teóricos, ¿no? Más o menos con Einstein, ¿no? Que tratan un poco de reflexionar un poco sobre la masa, ¿no? Sobre la condición sobre la existencia del universo, etcétera. Pero en esencia, pues toda la reflexión de camino de conocimiento hacia la realidad, pues es una reflexión metafísica, ¿no? Entonces, en la física, por ejemplo, pues podemos definir, ¿no? Que la esencia de la materia, ¿no? Pues se ha llegado pues más allá del átomo, de los quarks, ¿no? Etcétera. Hasta últimas fechas, ¿no? El bosón de Higgs, ¿no? Cómo está constituida la materia, etcétera. Pero en esencia, pues nosotros cuando observamos una pared, una manzana, un árbol, etcétera, cualquier figura, pues nosotros no vemos esos entes tan pequeños o de cómo se constituye la materia, simplemente para nosotros nos significa pues la forma, ¿no? Y lo conceptualizamos, es una pared, ¿no? Es una mesa, etcétera, ¿no? O sea, la forma, ¿no? O sea, no vemos, ¿no? Las pequeñas partículas, ¿no? Que están ahí, simplemente por cuestión práctica, ¿no? Pues obviamente, pues no podemos vislumbrar, ¿no? Toda esa dimensión, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera, pues bueno, aquí se sitúa toda esta reflexión entre forma y sustancia, ¿no? eh, en donde, pues bueno, de algún modo, pues está vinculado esta reflexión de lo que serían las categorías, ¿no? Las categorías obviamente las vamos a retomar en 2 clases, ¿no? Cuando veamos a Peirce, ¿no? Porque las categorías es una reflexión en donde nos dice, ¿no? Que la realidad está accidentada, ¿no? Bueno, por ahí me dicen que, bueno, hay algunos tienen problemas ahí con la conexión. Bueno, si tienen que retirarse, no hay problema. Bueno, entonces esto va a estar conectado a la plataforma. Bueno, les pido que, bueno, los que puedan seguir en la sesión se mantengan, ¿no? Es importante para ver luego las participaciones, pero bueno. Entonces, bueno, estamos hablando de estas categorías, ¿no? Que son 9, ¿no? Es una sustancia, ¿no? Y Aristóteles nos va a decir que la realidad está accidentada, ¿no? O sea, la realidad así como la conocemos, simplemente tenemos acceso a ella por estas categorías. No podemos conocer la esencia propia, ¿no? O sea, como no podemos conocer realmente como los quarks, ¿no? La esencia de las cosas, ¿no? Sino que simplemente está accidentada la realidad por una cualidad. Podemos ver, lo significamos por azul, rojo, grande, pequeño, ¿no? En cualidad, en cantidad, si es uno, dos, etcétera. Si es en relación, si es menor que otra cosa, si es igual a otra cosa, ¿no? Si tiene el doble, el triple, ¿no? Si está en un lugar, ¿no? Si está en la casa, en la escuela, en la oficina.
Si tiene un tiempo, ¿no? Dice, pues hoy en la mañana, ¿no? Vi esto, ¿no? Si tiene una posición, una situación, ¿no? Si tiene una condición o una posición, si le pertenece a algo, ¿no? Si eso está derivada a una acción, ¿no? Se mueve, no se mueve, ¿no? O está condicionada a una pasión, ¿no? Es visto, es evaluado, o sea, tiene una apreciación de alguna manera, ¿no? Entonces, estas categorías más o menos se van a vincular precisamente en la dimensión en cómo se categoriza el mundo, son partes de la condición en cómo accedemos dentro del sujeto al objeto, ¿no? En condiciones de representación con la palabra, ¿no? O sea, están vinculadas precisamente con el razonamiento o la lógica, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues bueno, aquí luego nos va a hablar un poquito más de la materia, ¿no? Estas son las 4 causas, las causa formal, causa eficiente, causa final, causa material. No voy a ahondar mucho en esto, pero bueno, estas son como reflexiones de la metafísica que se añadirían a esta complejidad para entender desde dónde viene toda esta condición artificialista del lenguaje y el pensamiento, ¿no? O sea, nos habla de las dos cosas, del lenguaje y pensamiento Aristóteles, ¿no? Luego, pues bueno, hacemos aquí una pausa también, ¿no? Con la semiología de Hipócrates, ¿no? Porque es un pensador que a veces no se le retoma mucho, ¿no? Sobre todo en las reflexiones pues de los grandes compendios luego de la semiología o etcétera, pero pues la semiología está vinculada con la medicina, ¿no? Porque se leen síntomas, están vinculados, ¿no? Cómo condiciones del cuerpo reflejan cosas más profundas, ¿no? Y que incluso, pues bueno, hay hasta reflexiones sobre la medicina, ¿no? Incluso antropología médica o en cuestión, por ejemplo, de Levi-Strauss, por ejemplo, em, cuando se habla, por ejemplo, hasta medicinas tradicionales que hablan, por ejemplo, de que hay espíritus que te controlan, etcétera, y eso es lo que detona la enfermedad, etcétera, pues en realidad son cosas que los síntomas cuando tenemos un malestar, ¿no? Una afección, reflejan algo muy profundo, ¿no? Y eso pues, bueno, luego hay interpretaciones muy de pseudociencia, ¿no? Que luego rayan en esta condición de que las emociones, ¿no? Todo se somatiza, etcétera, ¿no? Y que si eh, viene toda esta condición del New Age, ¿no? Tú puedes sanar tu cuerpo, ¿no? Si tienes pensamientos positivos, etcétera. Pero bueno, en realidad lo que están reflexionando ahí, pues precisamente es ver como causas evidentes, pero pues ahí son malestares psicológicos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la medicina, en la ciencia, pues clásica, ¿no? Obviamente, pues bueno, muy, muy, muy básica, ¿no? Por ejemplo, con Hipócrates, ahí se planteaba, ¿no? Dice, pues es que no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Entonces ahí lo único que queremos ver es cuáles son las causas para arreglar el mal o el malestar, ¿no? Y ahí se sitúan estos 4 humores, ¿no? Que son la sangre, la flema, la bilis amarilla y negra. Y pues bueno, es una reflexión que hasta el día de hoy, pues bueno, hay unas materias, ¿no? Por ejemplo, los que estudian medicina de semiología médica, que lo único que hacen una relación precisamente, ¿no? Entre lo que son la cuestión de la sintomatología, ¿no? Y cómo se manifiesta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y pues bueno, ahí obviamente en la medicina pues se tiene que hacer una gran clasificación de todos estos malestares para dimensionarlos en cómo funciona la fisiología humana, ¿no? Pero pues bueno, ahí es una línea importante, ¿no? Que pues bueno, ahí nosotros como estamos amarrados, ¿no? En ciencias, en una facultad de ciencias políticas y sociales, pues bueno, poco a veces se reflexiona sobre esto, pero pues bueno, hablando de ciencias de la comunicación, pues obviamente entra de lleno, es otra ciencia más, ¿no? Que habla precisamente sobre, en este caso, la significación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues bueno, hacemos aquí ya un salto, ¿no? Con los estoicos, ¿no? Que estos son aquellos, ¿no? Que muchas veces van a generar para algunos teóricos, ¿no? Lo que a veces es pues una especie de confusión, sobre todo cuando ya llegamos a hablar de Peirce, etcétera, y que muchas veces, bueno, los estoicos lo que diseñaron fue una triada básica, ¿no? Que tiene que ver con el acontecimiento cínico, que lo que hacen estos
pensadores, ¿no? Es armonizar un poco la visión ideológica de Platón con la visión artificialista de Sócrates, ¿no? Retoman la lógica perdón, de Aristóteles, ¿no? De Aristóteles, retoman la visión lógica de Aristóteles con la visión ideológica de Platón, y entonces se establece, ¿no? Esta teoría general del signo, donde pues, está vinculada con una condición material como una condición del signo significante, un significado que está determinando, ¿no? Como una condición de significado o de sentido, y una referencia o al objeto físico, ¿no? Entonces viene un sentido más bien como de signo concepto, ¿no? Un significado interno, y ahí, pues bueno, ahí introducen estas palabras como semainon, ¿no? O semeion, ¿no? Que es este signo, semainon, o señal semeion, ¿no? Ya es una especie de categoría, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, lo que les comentaba, bueno, viene en esta dimensión conjunta de los dos pensadores anteriores, ¿no? Y pues bueno, aquí los signos, ¿no? Deben de tener una vinculación con lo material, ¿no? Entonces ahí se excluye un poco la cuestión como, pues mental, ¿no? En este sentido, ¿no? Y bueno, viene esta triada, ¿no? Que son semainomen, ¿no? Como los axiomas, ¿no? O el lectón. El semainon como el significante, un vehículo, una señal, ¿no? Algo que nos determina algo, y el linjanon o el pragma, ¿no? Algo que nos determina el objeto y el referente, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, este triángulo a veces va a estar muy en conjunto con las visiones modernas, ¿no? No va a ser igual, por ejemplo, a la versión de Peirce, ¿no? Que luego vamos a ver que muchos textos siempre ponen un triángulo para entender a Peirce, pero Peirce tenía otro modelo que es más químico, ¿no? El triángulo viene más bien de los estoicos, y que lo van a retomar por ahí otros estudiosos, ¿no? Como Gottlob Frege, otros pensadores, ¿no? Y que, pues bueno, tienen que ver más con una visión más vinculada, ¿no? Con una tradición más, a veces conectada con lineamientos entre lo que es el estructuralismo, sí tienen condiciones como pragmáticas, ¿no? Que hacen una referencia o hacen vínculo a una referencia del objeto al cual nos referimos, pero pues bueno, es importante señalar este elemento, ¿no? Hacemos el salto a Agustín de Hipona, ¿no? Que pues bueno, ahí las cosas se dividen en signos y significables, ¿no? Y pues bueno, de aquí viene esta relación dicotómica entre signos naturales y artificiales, ¿no? Y pues bueno, aquí hace ya la distinción entre lenguaje objeto y metalenguaje, ¿no? Por ejemplo, en que existe un lenguaje con el cual nombramos cosas, y un metalenguaje con el cual, pues cuando hablamos sobre todos en temas de lenguaje, ¿no? Generamos un metalenguaje para referirnos a cómo nos comunicamos, ¿no? Aquí viene toda esta reflexión muy, muy de lleno con una dimensión teológica, ¿no? Donde, pues bueno, hay cosas que a veces nos pueden dar información, nos pueden dar mensajes, ¿no? Pero de alguna manera todo está conducido por la cuestión divina, ¿no? Aquí luego van a haber reflexiones que pues, tienen que ver mucho con la reflexión de la Biblia, etcétera, ¿no? Y pues bueno, aquí pues bueno, existen lo que serían los signos humanos, ¿no? Que pues bueno, afectan a nuestros sentidos, ¿no? De aquí ya viene la cuestión de que escuchamos una palabra y pues la entendemos, ¿no? Hay otro tipo de signos como los autosignificantes, autorreflexivos, ¿no? Como nombre, o recíprocos, como cuando hablamos de condiciones como de metalenguaje, ¿no? En donde pues ahí establecemos pues una reflexión como palabra, término, ¿no? Que son términos que a veces se utilizan mucho también en la lógica, ¿no? Examina relaciones de los signos entre sí, ¿no? La relación entre los signos con los significados y las relaciones de uso de los usuarios con los signos. Aquí ya como que se va retomando esta condición como pragmática, ¿no? De relación de signos con los usuarios, ¿no? Y pues bueno, van a ver ahí obras, ¿no? Básicas como de Magistro, de Doctrina Cristiana, ¿no?
una propuesta dinámica, subraya obviamente ahí la cuestión de los sentidos, ¿no? Una visión retórica y aristotélica platónica, y pues bueno, toda esta dimensión entre signos naturales, artificiales, una visión retórica, lógica y gramática, ¿no? Que es el famoso trivium, que va a estar presente en la Edad Media. Bueno, aquí son unas notas, ¿no? Que, bueno, del libro 1, ¿no? De algunas cosas, pero bueno, eso lo voy a pasar rápido, pero pues bueno, em, en doctrina cristiana, pues bueno, ahí hace alusión mucho a esta condición de las relaciones de lo que es los signos, ¿no? Y pues bueno, como la palabra, ¿no? La palabra tiene un papel ahí importante, ¿no? Y pues bueno, obviamente esto va a decir que, pues bueno, aunque la Biblia sea escrita con palabras, bueno, estas palabras pues fueron manifestadas por pues, el Dios cristiano, ¿no? Y así, pues bueno, va vinculando por ahí algunas cuestiones de retórica, etcétera, ¿no? Luego saltamos aquí a Tomás de Aquino, ¿no? En donde, pues bueno, aquí, Tomás de Aquino, pues bueno, si bien no está en la parte recomendada que les dejé para el texto, sí lo menciona el libro, ¿no? Mauricio Buchot, porque ahí le dedica todo un capítulo a Tomás de Aquino. Pero simplemente me voy a ir un poco rápido en ese sentido. ¿Cuál es la importancia de Tomás de Aquino con la semiótica? Porque primero da pie a lo que sería la reflexión del cuerpo humano, ¿no? Muchas veces como que dentro de la reflexión gnóstica, o sea, el camino del conocimiento viene por voluntad divina, etcétera, ¿no? Y el acceso a las palabras por la palabra de Dios, bla, bla, bla. En Tomás de Aquino, pues va a haber una dimensión importante respecto de la construcción de la razón por nuestra experiencia, ¿no? La voluntad humana existe, ¿no? La voluntad humana por conocer a Dios, pues ahí se va manifestando, pero sobre todo va a poner de lleno como la experiencia, ¿no? La experiencia es la que nos permite reflexionar lo bueno y lo malo, ¿no? Por ejemplo, algo muy básico, por ejemplo, la comida, ¿no? La comida, si comemos mucho, pues se genera la gula y pues bueno, vamos a tener manifestaciones en el estómago, entonces como que la razón es la que nos permite bajar nuestros hábitos más animales, ¿no? Entonces en ese sentido, la razón es la que nos conduce por el bien, ¿no? Entonces como que la razón es la que nos genera una especie de moral, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vemos cualquier elemento de significación, por ejemplo, la comida, pues obviamente pues debemos manifestar, bueno, sirve para alimentarme, etcétera, ¿no? Y entonces ahí se hace toda una reflexión precisamente por la condición sensible, nos puede gustar la comida, pero tenemos que manifestarlo como en una voluntad racional, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el signo tiene una vinculación sobre todo con nuestra condición racional, ¿no? Con el conocimiento, con lo que se nos quiere manifestar oculto sobre ese elemento, ¿no? Y entonces solamente a partir de que conocemos podemos tener una vinculación precisamente con el conocimiento. Va a estar de lleno esta condición del trivium, que es la lógica, la gramática y la retórica, y en ese sentido, pues bueno, aquí lenguaje y signos se van a vincular, ¿no? Aquí son elementos agustinos y aristotélicos, ¿no? Va a estar muy de lleno toda esta condición de la escuela modista, ¿no? Que son la relación con el ser, la relación con el entender y el significar, ¿no? El modus scendi, intelligenda y significanda, ¿no? O sea, aquí hay una dimensión, ¿no? De cómo se es en el mundo, ¿no? Una capacidad mental de entender al mundo y una capacidad de comunicar la comprensión de este mundo, ¿no? O sea, se vincula toda esta dimensión de la voluntad humana. De hecho, podría decir, sin temor a equivocarme, que Tomás de Aquino mm, da parte de la paternidad, ¿no? O es un padre, ¿no? Del eje moderno, pues obviamente ya viene en esta transición escolástica de la Edad Media, ¿no? Entonces ya da un poco el sentido lógico a la experiencia humana. Sin Tomás de Aquino no se hubieran dado lo que serían la filosofía empírica, ¿no? Y pues bueno, aquí pues obviamente aquí las lenguas tienen una esencia, lo que hay
tendría que ver con los universales, por ahí retoma un poco ahí de la visión platónica, ¿no? De los universales, ¿no? O de que las cosas tienen una constitución y que accedemos a ella, ¿no? Y hay una gramática universal, ¿no? Hay como una condición en donde, pues bueno, el lenguaje más o menos tiene una construcción determinada, ¿no? El hombre depende de la palabra como signo arbitrario, si retoma la parte aristotélica, ¿no? El lenguaje lo estructura por la gramática como lógica exterior de la palabra en un modo inteligible, ¿no? O sea, está haciendo alusión precisamente cómo se vincula la gramática con la lógica desde la intención que queremos dar a conocer, ¿no? Y ahí, pues, obviamente ahí se determina ahí algunos términos, como la gramática especulativa, que, pues, bueno, tiene que ver con la posibilidad, ¿no? En la cual se puede estructurar los modos entre cuál, ¿no? Es la forma correcta en que se estructura el lenguaje, ¿no? Eh, el signo es aquello por lo que alguien llega al conocimiento de otra cosa, ¿no? Y ahí lo plantean la suma teológica, etcétera, ¿no? Aquí, pues bueno, voy a adelantar algunos de estos otros términos que, pues bueno, no son tan importantes aquí, pero bueno, son elementos que, bueno, tienen que ver más con dimensiones lógicas, ¿no? Vamos a adelantar estas cuestiones. Digo, da muchos términos, ¿no? Pero, pues bueno, aquí son términos de lógica, etcétera, ¿no? Luego vamos a ir con Roger Bacon, ¿no? Que, pues bueno, en su obra de Signis, ¿no? Coloca al signo como ente relacional, ¿no? Como correlato principal del signo, ¿no? O sea, el signo siempre va a relacionar algo entre lo que será un ente que nos da la posibilidad de significar, alguien que interpreta y no tanto al significado, ¿no? Ahí viene esta transformación, vamos viendo cómo el sujeto va tomando partido en ese sentido. Explica las relaciones del signo con el significado y significación, hacia alusión con la alma que aprende, ¿no? O sea, no se deja de lleno toda esta vinculación teológica. Define el signo como aquello que ofrecido al intelecto, ¿no? Designa algo al mismo intelecto, ¿no? Viene esta condición de que solamente los signos son para entes racionales, ¿no? Divide los signos entre naturales y en aquellos hechos por el alma o artificiales, ¿no? O sea, en ese sentido, viene esta correlación, o sea, si nos vamos dando cuenta, se va construyendo como que los tabiques, ¿no? Sobre cosas que ya se han dicho, pero las van definiendo con una perspectiva distinta o más compleja. Pues obviamente pues se retoma la visión aristotélica entre acto y potencia, ¿no? Por ejemplo, algo que puede significar algo o algo que ya significa algo, ¿no? Y pues bueno, más o menos, ¿no? Inferencia probable en la condición del alma, ¿no? O sea, por ejemplo, hay signos que pueden ser relacionados, por ejemplo, en que se parece a algo, ¿no? Pero no es eso, ¿no? O por condiciones causales, como por ejemplo el humo que denota fuego, ¿no? Entonces pueden haber signos que son intencionales o no intencionales, ¿no? Por ejemplo, una persona que pasa por la calle, ¿no? Pues a lo mejor no está en su intención que a lo mejor manifieste su existencia o que nos diga algo, ¿no? Pero nos da la información que pues está esa persona, ¿no? O por ejemplo un árbol, ¿no? Un árbol, por ejemplo, es una manifestación de la naturaleza, pero nosotros lo significamos como el concepto de árbol, ¿no? Y el árbol no nos dice, oye, aquí estoy, yo soy el árbol, ¿no? No me manifiesto, ¿no? Es una significación que a través de la relación contigua, ¿no? Pues podemos significarlo, ¿no? Si lo vemos desde una visión teológica, bueno, podría ser, ¿no? Dios está comunicando a través del árbol, pero bueno, en ese sentido, ahí hay una dimensión en donde nosotros le damos cabida, ¿no? A esa existencia, ¿no? Y pues bueno, ahí hay clases de signos, ¿no? Cuando son signos probables, ¿no? Que algo puede significar algo, cuando el signo se da por relación con una cosa y sus partes, ¿no? Por ejemplo, este, olfateamos, por ejemplo, un aroma, ¿no? Dice, pues aquí hay a lo mejor una planta, ¿no? Una hierba de menta, pero ya me llega el olor, ¿no? Entonces, la condición olfativa, ¿no? Con el signo olfativo, ¿no? Pues tiene partes, ¿no? De la condición de la planta, ¿no? O cuando se da en una relación causa y efecto, ¿no? Como el fuego y el humo, ¿no? Y pues bueno, cuando el signo artificial
se determina, ¿no? Puede ser por voluntad, ¿no? Por una condición, por ejemplo, de liberación, un propósito, por ejemplo, de comunicar algo, ¿no? O por algo instintivo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay muchas veces que en nuestro lenguaje no verbal, pues a veces parece que no es intencional, simplemente reaccionamos, pero da a significar cosas para otra persona, ¿no? Entonces, Coto, que es otro escolástico, bueno, pues obviamente tiene su reflexión acerca del signo, ¿no? Como dentro de esta viabilidad, ¿no? De la cuestión del intelecto, significar es representar algo al intelecto. Y pues bueno, si vamos viendo, pues es parte de toda una escuela, ¿no? Pensamiento como mediador entre el signo y la cosa designada, ¿no? Y el signo tiene como designado el objeto, pero no se relaciona con él a través del concepto. O sea, en ese sentido, ¿no? Hay una vinculación con, con las cosas, ¿no? Más que nada que como objeto, o sea, pensamos como que en la idea, ¿no? En cómo hay una relación que sitúa, ¿no? O sea, algo que vemos, por ejemplo, ¿no? Una palabra, ¿no? Pues obviamente constriñe una idea, ¿no? Pero ahí retoma esta condición como arbitraria, o sea, porque es una designación, ¿no? Em, y en este sentido, cuando nosotros generamos el concepto en su totalidad, pues obviamente tenemos una reflexión pues, sobre cualquier signo. O sea, y aquí viene todavía la reflexión como translingüística, ¿no? En el sentido de las palabras, ¿no? Nos comunican, ¿no? Toda una totalidad sobre la cual estamos hablando, ¿no? O sea, no estamos viendo por un lado la idea o el objeto y el signo por aparte, ¿no? Sino que a través de un concepto redondeamos esta dimensión, ¿no? Está su texto ahí, elencos sofísticos, ¿no? Ahí viene toda esta palabra de significar, representar algo al intelecto, y pues donde el pensamiento está entre el signo y la cosa designada, ¿no? Hace la distinción entre signo y concepto, ¿no? Y el concepto puede ser oral o mental, ¿no? O sea, podemos tener signos en la mente o estos se pueden comunicar, ¿no? Guillermo de Ockham, que es otro personaje importante, ¿no? Dentro de la visión escolástica, ¿no? Que obviamente conocemos toda esta dimensión de la navaja de Ockham, ¿no? La explicación más sencilla tiene que ser la correcta porque está tratando de romper precisamente con los universales, ¿no? Sino con una visión totalmente distinta, ¿no? En donde gracias a la experiencia, gracias a la reflexión intelectual, pues podemos sacar cosas que están más allá, ¿no? De nuestro alcance mental, ¿no? Y ahí podríamos plantear, ¿no? ¿Qué es más lógico? ¿Qué nos acerca más a una verdad, ¿no? Por ejemplo, que haya nacido, ¿no? Por ejemplo, un ser divino a través del Espíritu Santo, o que simplemente haya sido un pensador prolífico, un tal llamado Jesús, ¿no? Etcétera. Y que, pues bueno, fue una persona como todos nosotros, ¿no? Y pues bueno, todo eso, pues bueno, se quita todo el mito, ¿no? Pero bueno, fuera de esta reflexión de Ockham, ¿no? De esta navaja, ¿no? Pues bueno, aquí propone, ¿no? Dentro de la reflexión sígnica, ¿no? Lo que serían signos que, que pueden ser intelectuales o mentales, ¿no? Aquí, pues bueno, vamos, ¿no? Nuevamente con esta distinción entre signo natural y artificial, ¿no? Con la dimensión convencional. Y que, bueno, los signos naturales, ¿no? Como fuego y humo, ¿no? Pues son relaciones de causa, ¿no? Y artificiales, pues obviamente son convenciones, ¿no? Pues muchas veces en este sentido, culturales, ¿no? Tiene su texto de suma de lógica, ¿no? Y pues bueno, ahí comienza a hacer alusión a las dimensiones cognitivas, ¿no? A la aprehensión, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Y como, por ejemplo, pues hacemos alusión precisamente a que cómo llegamos a la mente a través de las cosas, ¿no? De cómo vamos agrupando las cosas, por ejemplo, en la mente, ¿no? Y bueno, viene ahí toda esta cuestión del signo natural y artificial, ¿no?
Y pues bueno, llegamos a la época moderna, ¿no? Hacemos ya esta transición, ¿no? Donde por un lado pues vamos a reflexionar sobre los elementos empiristas, elementos racionalistas, elementos idealistas y el idealismo trascendental, ¿no? Aquí vamos a plantear a este pensador que es John Locke, ¿no? Padre del liberalismo, y también pues padre del empirismo inglés, ¿no? Donde pues bueno, utiliza por primera vez, bueno, el nombre griego semiotic, que es un neologismo usado por Henricus Stephanus, ¿no? Y que bueno, habla ya de una ciencia del signo, ¿no? Aquí obviamente en la dimensión moderna, ¿no? Lo que me interesaría plantear, ¿no? Que aquí hay un cambio fundamental en donde con esta transición de la Baja Edad Media, se hizo mucho alusión como a la mente, ¿no? A la experiencia, etcétera, ¿no? Y sin ello, pues bueno, los empiristas no habrían llegado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? Que anteriormente, pues desde la antigüedad, ¿no? La Edad Media, pues se daba toda esta dimensión, de la reflexión del signo desde una visión metafísica, ¿no? Desde un acceso al conocimiento, etcétera. Y aquí llegamos con una posición posmetafísica, ¿no? Que es una reflexión en donde el cuerpo humano tiene una importancia, ¿no? O sea, el ser racional, ¿no? Nos permite determinar que las cosas, ¿no? Significan algo. Anteriormente en la Edad Media, pues obviamente llegó una parte en donde se determinaba, pues que obviamente por una condición gnóstica, ¿no? Una parte de la reflexión divina, ¿no? Pues obviamente estábamos condicionados a reflexionar todas las cosas, ¿no? A través de una visión totalmente idealista, ¿no? En cierta manera ahí pues vinculada precisamente que las cosas simplemente son un acceso para conocer una verdad determinada del mundo, ¿no? Y aquí pues sí tiene una participación importante como que el intelecto, ¿no? O sea, por eso no es nuevo, viene con esta transformación de los escolásticos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, el cuerpo humano entonces comienza a dimensionar como la reflexión de los signos, ¿no? Cuando anteriormente pues era un todo de conceptos, ¿no? Vinculados con la lógica, con la gramática, em, con la retórica, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, aquí comienza a darse como una dimensión diferente como la semiótica, ¿no? O sea, como que si en el ser humano no, como ente moderno, como ente pensante, ¿no? Pues no se habría dado, ¿no? Anteriormente solamente eran conceptos ahí perdidos, etcétera. Y entonces van a ver con esta pregunta detonante con la cual inició la clase, precisamente hablar, precisamente qué postura tomamos, ¿no? Una postura antigua, ¿no? De que es una ciencia en construcción desde la antigüedad, o ya en la modernidad, pues gracias al sujeto moderno es ya cuando se enarbola precisamente hablar de semiótica, ¿no? Y es gracias precisamente a estos pensadores, ya sean los empiristas o los racionalistas, comienza a darse toda esta dimensión de ciencia del signo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, John Locke, bueno, en su tratado, en sus textos en general, pues eh, bueno, nos hace dar a conocer que, bueno, gracias, ¿no? A la facultad del pensamiento, etcétera, pues obviamente, bueno, la vinculación de idea y el pensamiento van a estar conectados, ¿no? La lingüística y el uso de la lógica como naturaleza sígnica, pues van a estar presentes con el signo, ¿no? Y los universales son conceptos de la mente, pero sin fundamento en la realidad, hechos por el entendimiento humano, ¿no? Necesitan nuestro acceso a la condición de las ideas, al nous antiguo, ¿no? Es gracias a que nosotros como entes racionales, entes prácticos, ¿no? Con acceso a la realidad tangible, pues podemos ir determinando claramente esto, ¿no? Obviamente, pues bueno, aquí en el ensayo del entendimiento humano, pues es como su texto, donde pues bueno, aquí señala, ¿no? Estas cosas que ya he mencionado. Y pues bueno, establece una teoría del conocimiento, ¿no? El hombre conoce a través de los conceptos, dividido en dos, en ciencias físicas, son las cosas en su ser,
y la substancia y los modos, ¿no? De alguna manera trata de alcanzar estas categorías a lo mejor aristotélicas, ¿no? Y pues bueno, también las ciencias prácticas abarcan lo bueno y lo útil, ¿no? Tiene críticas al innatismo cartesiano, ¿no? O sea, de que gracias al conocimiento ya determinamos la realidad, sino que es como que en cierta forma como paulatino gracias a la experiencia, ¿no? O sea, vamos adquiriendo el conocimiento poco a poco, ¿no? Pensamiento es parecido al idealismo platónico, se clasifican en dos, como ideas sensibles o ideas compuestas, ¿no? O sea, lejanas de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien nos cuenta algo que ha vivido, ¿no? Pero lo tratamos de relacionar con algo de nuestra experiencia, etcétera, ¿no? Tenemos por ahí, pues bueno, los principios tomistas, aristotélicos, que parten de los sentidos, ¿no? O sea, algo que había hecho Tomás de Aquino, pues era dimensionar como los sentidos internos y externos, ¿no? Todos aquellos que nos permiten, pues, dar a conocer como que la realidad, ¿no? Por otro lado, pues bueno, habla de esta condición de ideas internas y externas, ¿no? Al hablar del conocimiento, la imaginación, pues obviamente está subordinada a los sentidos y la sensación es básica para que sea dada la imaginación, ¿no? Pues bueno, ahí las ideas están expresadas por medio de las palabras, ¿no? Por sonidos articulados, ¿no? Aquí viene toda una dimensión muy parecida a la concepción lingüística, ¿no? Y pues bueno, conforme, pues bueno, lo que es la división de frases, conforme lo que el hombre puede conocer a través de los conceptos, ¿no? Em, Vamos estableciendo ideas, ¿no? Sentidos, ¿no? Con las palabras, ¿no? Sus relaciones y maneras de operación, ¿no? Lo que el hombre debe alcanzar para sus fines, sobre todo para la felicidad y sobre todo lo que en ambas cosas son alcanzadas y comunicadas, ¿no? Y pues bueno, aquí en general propone pues, su idea de ciencia, ¿no? Voy a adelantar por aquí cosas que son detalles, ¿no? Del ensayo del entendimiento humano, que pues bueno, son las relaciones entre las cosas y las ideas que tenemos adentro, ¿no? Que van a ser, pues bueno, eh, en ese momento, pues opuestas muchas veces a lo que dirían los planteamientos cartesianos, ¿no? Pero aquí sí se hace mucha alusión a la cuestión de la condición de la percepción, ¿no? Leibniz, que bueno, es una dimensión opuesta, ¿no? Es una parte más racionalista, ¿no? Eh, para él, pues sí es importante la relación del signo con la idea, ¿no? Atacó el empirismo y defendió algo muy extendido entre los racionalistas, que es la existencia de las ideas innatas, ¿no? O sea, como si, y gracias a las ideas innatas podemos conectar con el mundo, ¿no? Dice ahí su término, un signo es lo que ahora sentimos y además, digamos, está conectado con algo por la experiencia anterior, propia o ajena, ¿no? Aquí lo que está tratando de determinar es que, bueno, no es la experiencia lo más importante, sino la conexión que hacemos con los conceptos, ¿no? O sea, gracias a o sea, por un lado existe la experiencia, pero la experiencia, si no se activa a través de la mente, no nos sirve de nada la experiencia, ¿no? Entonces, gracias a ello, los signos es que pueden tener una conexión con lo que se dice, ¿no? Y pues bueno, aquí aborda el problema del signo como una tabla como de definiciones, ¿no? Obviamente, pues sabemos que estas dos posturas, pues bueno, son diferentes, ¿no? Y pues bueno, la función primaria de cualquier signo es evocar su significado en la mente de un intérprete, ¿no? Hay dos tipos de signos, los que tienen función informativa, que son propiamente signos, y las que tienen función mnemónica, como son notas, ¿no? Mnemónica, pues es, por ejemplo, pues se alcanzan, por ejemplo, por algún detalle, ¿no? Etcétera, ¿no? Que están relacionados con algo, por ejemplo, un color, etcétera, ¿no? De una gran soltura para ver los signos como marcas de las cosas sin exigir la completa comprensión o interpretación de los signos, ¿no? El signo es lo que ahora sentimos, juzgamos que está conectado con algo por la experiencia anterior, propia o ajena, ¿no? Aquí viene un término que sería importante después para un estudioso moderno o contemporáneo, que es Charles Morris, que es el vehículo del signo, ¿no? O sea, los signos están conectados a través de algo, ¿no? A través de una condición material, etcétera, ¿no? Y hay, obviamente hay algo que significa, ¿no? Y hay intérpretes, ¿no? Hay como una tríada ahí, ¿no? Que más o menos se va vinculando con la parte material, con la referencia a la que hace y con la persona a la cual, pues obviamente va a estar reflexionado el signo o inteligido, ¿no?
Y bueno, quien va a armonizar esto, pues bueno, entre estas dos posturas, ¿no? Tanto racionalistas como empiristas. Bueno, aquí he sacado muchas diapositivas que ya han hablado de Hume, de otros pensadores, ¿no? Berkeley, etcétera. Pero bueno, para armonizar esto, pues bueno, llega Manuel Kant, ¿no? Que lo que va a generar lo que es el idealismo trascendental, ¿no? Es originario de Königsberg, de hecho nunca sale de este pueblo, ¿no? Prusiano, ¿no? Y pues bueno, tiene bueno, este pueblo, pues bueno, ya como tal, ya no existe como tal, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero bueno, son tres regiones, ¿no? Como tal, ¿no? Y pues bueno, bueno, aquí hay algunos datos, ¿no? Sobre su vida, ¿no? Hijo de un talabartero, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Y pues bueno, obviamente tiene una influencia con la educación protestante, ¿no? Y pues bueno, tiene una idea como activa ahí de Dios, ¿no? Etcétera, ¿no? Y pues bueno, al final, bueno, tuvo una formación filosófica y pues bueno, se fue desprendiendo obviamente del sentido religioso, ¿no? Él llegó a dar clases en la Universidad de Königsberg, pero pues bueno, por ahí comentan, ¿no? Historiadores por ahí que, bueno, no, raramente iba como que a las misas de inicio de curso, etcétera, pero entonces, pero bueno, en cierta manera, pues bueno, eh, su forma de pensamiento fue muy lógica, ¿no? En ese sentido. Y pues bueno, eh, hay que darle un contexto, ¿no? Obviamente hay transiciones políticas, ¿no? Emblemáticas, ¿no? En Europa, ¿no? Viene el siglo de las luces, ¿no? Toda esta idea de la modernidad, etcétera. Y pues bueno, esta dimensión copernicana del universo, pues va obviamente a influir también en su trabajo, ¿no? De alguna manera, pues eh, queda muy clara ahí la ilustración de Rousseau, los movimientos filosóficos como el racionalismo y el empirismo, y él lo que va a tratar de normalizar es eh, que todo tiene un sentido sistemático y sintético, ¿no? En donde tanto la parte de la razón, ¿no? Es importante como la parte de la experiencia, ¿no? O sea, y aquí vienen unas condiciones muy interesantes sobre todo lo que son los límites de la razón y el conocimiento, entre lo que puede ser nuestra percepción, ¿no? Y nuestra experiencia, ¿no? O sea, habla, por ejemplo, ¿no? Que en vez de caer en esta cuestión de la doxa, ¿no? Los dogmas, la superstición, comienza a situar una dimensión científica de la metafísica como se da en otras ciencias, ¿no? Y que esta, pues, más o menos tiene un sentido, ¿no? Y aquí, pues bueno, partimos un poco de la cuestión básica, ¿no? De la realidad, ¿no? Y aquí se establecen dos cosas, ¿no? O sea, hay una reflexión ahí muy clara, ¿no? De cómo nos acercamos a los objetos de la realidad de cierta manera, en donde no sé si en algún momento, ¿no? Si nosotros, cada uno de nosotros observamos un árbol, ¿no? Y uno dice, es que yo lo veo mejor, ¿no? No, es que lo ves desde una perspectiva particular, desde donde estás, etcétera, ¿no? Y esto es lo que sucede, ¿no? Entonces dice, ¿quién ve mejor la realidad? Pues dice, pues nadie, ¿no? O sea, todos construimos una realidad desde nuestro acceso al conocimiento y a nuestra experiencia, ¿no? Entonces nosotros para que la existencia o la realidad se dé, ¿no? O sea, nosotros que debemos de hacer somos sujetos cognoscentes, ¿no? Que le damos pie a esa realidad, ¿no? Entonces ahí la razón y la experiencia se conjugan y entonces ahí no importa que el árbol lo vea un perro, un pájaro o cualquier persona, ¿no? Cualquiera de nosotros le da una cosa a esa realidad, ¿no? Y hasta esto puede ser una reflexión que desde antaño, ¿no? Podría haber ya descubierto los monjes budistas, ¿no? Precisamente en que gran parte de nuestra realidad pues, está enfocada con nuestros sentidos, ¿no? O sea, con nuestra conexión de humanos, ¿no? O sea, cómo un sordo puede comprender los sonidos si nunca los ha escuchado, ¿no?
podrá escuchar tendrá una relación de la realidad, un ciego, ¿no? Entonces, ahí es interesante que nuestra realidad está muy conectada con cómo nosotros conectamos el conocimiento del todo, ¿no? Entonces, en esta dimensión, por ejemplo, ¿no? Pongo aquí la reflexión, ¿no? Piensa, ¿no? ¿El dolor existe? ¿O qué es el dolor, no? Por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, te pellizca, ¿no? Por ejemplo, te duele, dices, no, me duele el corazón, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que duele, no? La relación con la cual hacemos en la mente, ¿no? Esa red neuronal, etcétera. O el órgano que está sufriendo algo, ¿no? Y al final, pues el dolor es un concepto. Entendemos el dolor como un concepto. Y en ese sentido, ¿no? O sea, tenemos un acceso a esta dimensión porque desde una visión conjunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ve? O sea, ve el ojo, ¿no? El cerebro o nuestra percepción, ¿no? Y en realidad lo que hacemos, ¿no? Dentro de la realidad, ¿no? Hacemos una reflexión compleja, ¿no? Desde este punto de vista, en donde parten esta parte práctica, pero esta parte racional, ¿no? Y aquí es lo que se está acercando esta parte que le podemos llamar conciencia, ¿no? La conciencia del mundo, ¿no? Y entonces aquí hay un texto, pues obviamente clásico, que es la crítica de la razón pura, ¿no? Donde pues obviamente el conocimiento, pues emana, ¿no? Desde fuentes principales, ¿no? Como pueden ser elementos, impresiones sensibles, ¿no? Pero, y cómo generamos conocimiento a través de esas impresiones sensibles. Aquí está tratando de armonizar precisamente esta dimensión empirista y racionalista, ¿no? O sea, no existe una tabula rasa donde ponemos toda esta parte de conocimientos, ¿no? Pero tampoco dependemos totalmente de que toda la experiencia es la que le da sentido a nuestra concepción de la realidad, ¿no? Y aquí viene obviamente esta dimensión, ¿no? Que es la sensibilidad o intuiciones puras de la sensibilidad, y que por otro lado hay toda esta dimensión de los conceptos, ¿no? O sea, como que hay una parte de la experiencia y hay concepto, ¿no? Y es en el concepto donde nosotros a lo mejor vamos a irnos acercando a la parte del significado, a la parte del signo, ¿no? Porque obviamente viene aquí esta parte de sensibilidad y entendimiento, ¿no? En donde viene esta parte donde viene el númeno, ¿no? O el objeto o la cosa en sí. Pero nosotros para acercarnos a un objeto, ¿no? Lo tenemos que conceptualizar. O sea, le tenemos que poner parte de nuestra experiencia, ¿no? Hay otro texto que se llama Cosmovisión, ¿no? La Weltanschauung, ¿no? O digo, que es un término que habla en antropología pragmática, y que se va a establecer mucho esta reflexión sobre cómo accedemos al conocimiento a través desde principios conectados con la comunidad, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a dibujar, por ejemplo, una jirafa, ¿no? Más o menos, la mayoría de nosotros, ¿no? Pues va a dibujarla de una manera parecida, ¿no? Aunque tendrá sus maneras particulares, ¿no? Va a corresponder más o menos como una jirafa, por ejemplo, vista desde cierta perspectiva, ¿no? Desde un plano donde, por ejemplo, así aprendimos nuestra cultura, etcétera, ¿no? Y bueno, después de varios siglos, pues obviamente Kant va a retomar esta reflexión aristotélica que tiene que ver con las categorías, ¿no? Que las va a dividir en 4 tipos de categorías que se van a subdividir en 3 cada una, ¿no? Pero en realidad pues es cantidad, cualidad, relación, modalidad, en cómo accedemos a la realidad, pero con una vinculación lógica, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, aquí bueno, aquí lo voy a adelantar tantito, pero realmente el sentido de esto es hablar precisamente de toda esta condición de cómo accedemos al conocimiento sobre esta realidad, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pensando en el concepto gato, no se niega la sensibilidad o la experiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, tenemos esta palabra del gato, ¿no? El presentar, por ejemplo, una palabra como tal, ¿no? No es que estemos negando que
que no conozcamos a un gato real, ¿no? O que hayamos experimentado un gato real, ¿no? Lo que sucede aquí es que la categoría de gato difiere del gato real, ¿no? O sea, el concepto, ¿no? De la realidad, ¿no? Entonces aquí es cuando, por ejemplo, cuando hablamos de las cosas, ¿no? Podemos hablar de juicios sintéticos a priori, ¿no? Que a través del entendimiento, cuando, por ejemplo, si yo digo gato, ¿no? Cualquiera de ustedes puede pensar en la mente, ¿no? Algún gato en específico, ¿no? Puede ser un gato animal, puede ser un gato hidráulico, puede ser un gato de juego, etcétera. Y entonces ahí es donde uno somete, ¿no? Como que la posibilidad en la cual nosotros estemos acostumbrados a través de una situación a priori, ¿no? Generamos una condición sintética, ¿no? A través, ¿no? Cuando a través, solamente a través de este concepto, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí van a ver aquí algunas cosas que, bueno, tengo aquí apuntadas, las voy a adelantar, que tienen que ver más con la condición de la imaginación, ¿no? Que obviamente, pues ahí tiene que ver con la estética trascendental, etcétera, ¿no? Que son elementos con los cuales, pues bueno, de algún modo, pues pues aquí están más de lleno, ¿no? Algunos textos ya de su trabajo, ¿no? Voy a adelantarlos, ¿no? Para ya irnos a la visión moderna, ¿no? Ya de los pensadores modernos, ¿no? Y entonces, aquí viene el gran problema, ¿no? Precisamente de entender a Charles Sanders Peirce, precisamente porque Peirce lo que va a recoger, ¿no? El padre de la semiótica contemporánea, es que en el pensamiento de Peirce, pues obviamente va a estar un poco el pensamiento kantiano de cómo construimos la realidad, un poco cómo está dimensionado toda esta dimensión de la dualidad entre racionalismo y empirismo, toda la visión tomista, toda la visión aristotélica y sobre todo la dimensión de que el mundo o las categorías están dimensionadas por un eje, ¿no? A sus 28 años, ¿no? Charles Sanders Peirce escribe un texto que se llama Una nueva lista de categorías, ¿no? No me acuerdo el nombre de la revista, ¿no? Se publicó ahí en Estados Unidos, ¿no? Este pensador estadounidense, ¿no? Pues obviamente lo que estaba tratando de rebatir, ¿no? Es cómo la realidad, ¿no? Más o menos está construida a través de estos conceptos, que sería tres categorías básicas, que sería posibilidad, existencia y relación, ¿no? Que es cómo las cosas, ¿no? En el mundo pueden significar algo respecto de nuestra experiencia, o pueden significar algo respecto de nuestro modo racional deductivo relación a las cosas, ¿no? O sea, lo que está hablando son de tres modos de pensamiento, que sería las hipótesis que tenemos sobre cualquier cosa de la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver una efigie, una línea, ¿no? Y puedo determinar esa línea, o puedo ver una cuarteadura, por ejemplo, en la pared, y puedo decir, fue producto de un temblor, etcétera, ¿no? O un movimiento sísmico, ¿no? O puedo determinar por la experiencia que tengo, pues fue porque aquí hubo algo, ¿no? O aquí rompieron algo determinado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Pues es como más o menos vamos vinculando, ¿no? Toda esta dimensión reflexiva, ¿no? También, en ese sentido, ¿no? También vamos vinculando, ¿no? La parte de lo que es el conocimiento inductivo y el conocimiento deductivo, ¿no? Entonces, aquí es como Charles Sanders Peirce, a él le vamos a dedicar una clase, ¿no? Completa, ¿no? Dentro de 2 sesiones, ¿no? No voy a ahorita hablar mucho de él, ¿no? Porque, pues bueno, pero es el que entiende, ¿no? Como la semiótica, como el estudio general de los signos, ¿no? Recoge lo propuesto por Locke de semiotic, ¿no? Y pues bueno, de algún modo, pues aquí se van estableciendo, ¿no? Estas dimensiones entre lo que es cómo se da un signo y cómo hay vinculado aquí un proceso lógico, ¿no? Determinado, ¿no? El signo es una cosa que representa
otra para alguien, que es como su concepto claro, ¿no? Y entonces hay un signo que representa y hay una cosa u objeto y hay un intérprete, ¿no? Si nos damos cuenta, retoma toda esta parte de la escolástica, ¿no? La parte inteligible, ¿no? Retoma toda esta parte del concepto y la idea, ¿no? En la cosa y el objeto, ¿no? Y es una visión mentalista, ¿no? Es un pensador fundamental, obviamente, para nuestro curso. Lo vamos a profundizar en 2 sesiones, ¿no? Y pues bueno, ahí viene, retoma todas estas partes del trivium medieval, la lógica dialéctica, la gramática y la retórica oscura, ¿no? Divide al signo conforme a su tabla de categorías ontológicas, que es primeridad, secundidad o terceridad, o que es la abducción, la inducción a la deducción, y la relación triádica, ¿no? Y aquí, pues bueno, vamos a ver de lleno que él no utiliza un triángulo, pero pues bueno, vamos a ir viendo por ahí que luego va a ser retomado también por otro pensador, que va a ser Charles Morris, ¿no? Y que bueno, aquí nos habla, bueno, es un breve, muy breve resumen, Charles Morris, ¿no? Que es estudioso del interaccionismo simbólico, su mentor Herbert Mead, pues más o menos ahí va a influir en él, ¿no? Nada más que Charles Morris, a diferencia de Peirce, pues bueno, va a estar más vinculado con la psicología conductista. Y pues bueno, ahí va a establecer como esta relación entre lo que es semiótica pura o aplicada, ¿no? En donde establecemos una teoría de la semiótica o una dimensión aplicada cuando hacemos descripciones sobre cualquier objeto, ¿no? Se apega mucho a la psicología, ¿no? Y a la filosofía. Y pues bueno, tenemos por ahí los distintivos, ¿no? De los signos, ¿no? Informativo, valorativo y iniciativo, ¿no? Tenemos aquí por acá esta dimensión, bueno, va a dividir, ¿no? Lo que es la sintáctica, la pragmática y la semántica, ¿no? Pero pues bueno, entre lo que es la sintaxis, pues habla ahí como de reglas, ¿no? De las relaciones ahí, de correspondencia entre signos y objetos, ¿no? Etcétera, ¿no? No voy a ahondar mucho en él porque, pues bueno, vamos a revisar un texto por ahí las siguientes sesiones, ¿no? Ferdinand de Saussure, que es la visión de la dimensión estructuralista, ¿no? En Europa, ¿no? Y que, bueno, esto va a ser una dimensión dicotómica, ¿no? Y, pues bueno, a diferencia, por ejemplo, de Peirce, que es totalmente lógico, o Morris, que es psicología conductual, pues bueno, va a usar la psicología social y pues bueno, va a destacar simplemente el valor del signo lingüístico, ¿no? El valor de las palabras, ¿no? Significado y significante, ¿no? Y que bueno, va a estar de lleno sobre todo en esta parte reflexiva, sobre todo dentro del estructuralismo francés, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Hay otros autores, ¿no? Por ahí, bueno, aquí quedan otros temas, ¿no? De Ferdinand de Saussure, de sus vinculaciones dicotómicas, ¿no? Sintagma y paradigma, lengua y habla, etcétera, ¿no? Sincronía y diacronía, que es importante ahí luego, no perderlo de vista, ¿no? Hay otros autores ahí estructuralistas como Roland Barthes, que vamos a dedicarle ahí una clase a Barthes, ¿no? Dentro de clase 5 o la clase 6 más o menos, ¿no? Que es la dimensión de la semiología estructuralista, donde pues enarbola la semiología, pero también la sepulta, ¿no? Porque en un texto por ahí habla de lo que es la artrología. En Elementos de Semiología habla de que debe haber una ciencia que llama semiología, pero también dice lo que se va a comer a la semiología va a ser una ciencia que se llama la artrología, ¿no? O la ciencia de las divisiones. A lo largo de toda esta historia que hemos visto, ¿no? De todos estos pensadores de la antigüedad, es que de un ente que le llamamos signo, que puede ser cualquier cosa en la realidad, puede ser un libro que te significa algo, puede ser una mancha en la pared, puede ser cualquier cosa, lo que hacemos en la mente es dividirlo, o sea, fraccionamos, ¿no? Y lo que hace Roland Barthes es que además genera una reflexión translingüística. O sea, solamente a través de las palabras accedemos a la reflexión de los signos, ¿no? Entonces, es como un poco tautológico con él, ¿no? Entonces, ahí, de alguna manera, tiene ese papel importante Roland Barthes.
Y pues bueno, va a retomar mucho las dicotomías de de Saussure, perdón. Y pues bueno, por ahí en algún momento habla de Peirce, pero realmente su línea es totalmente estructuralmente lingüística, desde la línea sobre todo de Gensler y de Saussure, ¿no? Luego tenemos ahí otro pensador europeo que es Umberto Eco, ¿no? Que él se va a enfocar más a la reflexión de la teoría de la cultura, ¿no? Va a retomar muchos elementos, sobre todo también de James, ¿no? Va a retomar muchas cosas de Peirce y va a ser como una versión muy híbrida, ¿no? Entre la dimensión estructural y la dimensión pragmática, ¿no? Hay veces que se parte más como a la dimensión pragmática, pero pues bueno, también hay en sus textos como Tratado de Semiótica General o El Lector in Fábula, ¿no? Etcétera. Pues obviamente va a tener apreciaciones que a veces hasta pueden rayar con mezclas con la hermenéutica, pero sobre todo eh, una visión muy particular interpretativa de la dimensión persiana, ¿no? Creo que por ahí este autor hay que tomarlo con muchas pinzas, ¿no? Para no confundir luego lo que define a otros autores. Por ejemplo, siento que él reduce mucho la teoría de Peirce, ¿no? Como si fueran cosas, ¿no? Los tipos de signos, ¿no? Cuando olvida que Peirce retoma mucho la cuestión de tiempos, ¿no? El tiempo y el espacio, así como en la dimensión kantiana, ¿no? Pero sirve mucho para entender esta reflexión que la semiótica, ¿no? Es la disciplina que estudia todo lo que se puede usar para mentir, ¿no? Y si habla de la mentira, pues habla de falsedad o verdad, ¿no? Entonces, lo dice en términos de una reflexión lógica, ¿no? Obviamente Humberto Eco pues, tiene una trascendencia mucho en las teorías de la comunicación, es un autor básico, pero se va a enfocar mucho en la producción de los signos, ¿no? Y pues bueno, ahí atiende a la semiótica desde una semántica intencional, ¿no? Y pues bueno, va a desdeñar mucho lo que es la zoosemiótica, la comunicación entre animales, porque lo que va a subrayar es como que la parte racional, la parte cultural, ¿no? Ahí por ahí tiene sus reflexiones sobre la metáfora y la metonimia, también lo hace Roland Barthes, ¿no? Y el código, la teoría de los códigos es algo fundamental para Roland Barthes, ¿no? Entre lo que es natural y cultural, ¿no? Por último, pues queda ahí por ahí Jacques Derrida, que es alguien que entre la fenomenología y la semiótica estructural hace una mezcla, ¿no? Y hace como una reflexión sobre la escritura, ¿no? Habla de la gramatología, ¿no? Hace la reflexión la parte de la escritura como el instrumento de la diferencia, ¿no? Y no hay un signo, algo llamado, sino algo llamado trazas, ¿no? Y las trazas es lo que nos difiere precisamente de la significación, ¿no? El significado es algo inalcanzable, solo se puede llegar a aproximaciones con la metáfora, ¿no? Lo que hace es una especie de fenomenología precisamente de los conceptos de la escritura. Y pues bueno, muchas veces aquí da muy de lleno como la reflexión sobre todo del sujeto, ¿no? Y pues bueno, aquí pues obviamente es plantear, ¿no? La reflexión semiótica antigua o moderna. Hay dos posturas en la visión histórica de la semiótica. Una que plantea su permanencia por el origen griego y antiguo y otra que se define por el sujeto y la modernidad, ¿no? Por ahí se incluye pues la historia, ¿no? De la lingüística, la lógica y la filosofía que están caminando alrededor de la reflexión del signo. Es importante ver la correlación de autores y modificación de posturas respecto a la definición de signo. Y pues bueno, con el siglo XX el interés por la semiótica se ha dado sobre todo con la magnificación de los medios visuales y electrónicos. Se ha puesto relevancia en diversas teorías de la comunicación, fundamentalmente en esquemas estructuralistas por permitirse generar modelos de análisis en discursos visuales. Ahí es donde, por ejemplo, la semiótica se desdibuja mucho porque se cree que la semiótica simplemente es como un modelo de análisis o hay veces en que cuando alguien nos quiere decir, bueno, es que hagan un análisis semiótico, pues es como tratar así como de analizar el cartel, etc. Pero es una postura simplemente, ¿no? La postura estructuralista pues obedece más a ello, ¿no? No tanto a la reflexión semiótica que tiene que ver con la ciencia, ¿no?
Y pues bueno, no desdeñemos pues obviamente la escuela norteamericana pragmática con su visión pragmatista, dado que su influencia en el funcionalismo en la comunicación ha sido importante, al situar elementos de reflexión sobre el pensamiento del hombre y su acción en la sociedad y la ciencia, ¿no? Obviamente con toda esta serie de láminas, ¿no? Pues la magnitud de la semiótica desde el campo filosófico, lógico, metafísico, lingüístico y científico a lo largo del camino occidental del hombre, pues se ha aterrizado, ¿no? Y es vital hacer un reconocimiento de todos los pensadores que han aportado algo a la discusión del signo, como pensamiento o como discurso. Dicho de otra manera, la dicotomía entre lógica y lingüística que permite significar cosas para el ser humano, ¿no? O sea, estamos viendo estas dos posturas en que las palabras es la manera con la cual nos comunicamos, pero alrededor de todo nuestro conocimiento humano, pues utilizamos las palabras para acercarnos o para aterrizar muchas cosas que vemos, ¿no? Que les llamamos signos, ¿no? Porque las podemos traducir en palabras, ¿no? Y pues prácticamente en ese sentido, bueno, aquí mucha bibliografía recomendable, ¿no? Por ahí, además de la que ustedes revisaron, ¿no? Aplicación de la semiótica a los procesos de diseño, Jacob Bañuelos, ¿no? De Roland Barthes al obtuso, ¿no? El sistema de la moda, ¿no? De Mauricio Buchot, obviamente el texto que revisaron, ¿no? También por ahí, de Margot Bigot, vamos a revisar algunos textos aquí, apuntes de lingüística antropológica, que para entender un poco ahí muy sintéticamente algunas posturas, ¿no? Semiótica para principiantes de Paul Cobley y Jan Litz, que es un texto muy, muy básico, por ahí se puede conseguir, creo que por internet o por Google Books, ¿no? Que es un texto muy sencillo. Un texto ahí de semiótica de Pablo Correa González, ¿no? Tratado de semiótica general de Humberto Eco, ¿no? Apuntes de semiótica y diseño de Rutilio García Pereira. Introducción a la lógica de Raúl Gutiérrez Sáenz, que es un texto de preparatoria, ¿no? Que nos ayuda a entender toda esta nomenclatura de términos lógicos. Semiótica de la comunicación gráfica de Juan Manuel Rodríguez López, ¿no? También retórica visual, ¿no? De Marian Cao. Vamos a retomar ese texto por ahí. A este texto de la jornada, que es para niños, porque las cosas se llaman como se llaman. La semiótica de Sebastián Serrano, que es un texto para entender, pues, obviamente los límites básicos de la semiótica. Y de Morris, pues, los fundamentos de la teoría de los signos, ¿no? De Mary Ward nos ayuda a entender las posturas, ¿no? Entre empiristas y racionalistas, y sobre todo de Kant. Y bueno, pues todos los gráficos para, vean que, bueno, todos los textos, pues, bueno, todos los elementos de la presentación, pues, bueno, tienen, tan referenciados, ¿no? Que pues, realmente es parte de cualquier presentación. Y pues bueno, no sé si, bueno, con toda esta gran, que en realidad es una dilatación del texto que ustedes revisaron de tarea, ¿no? Ya muchos les califiqué, pues obviamente esta actividad, ¿no? Pero, pues bueno, no sé si alguien de ustedes tenga alguna duda, pregunta, comentario sobre el tema, ¿no? Porque siempre luego preguntan como cosas de la plataforma, esas ahorita las dejamos ahorita pendientes, o sobre las clases, o ahorita les explico sobre las clases del sistema mixto. Bueno, esta clase es online, ¿no? Pero sobre todo para que no tengan problemas, ¿no? Sobre todo de adaptarse, ¿no? Que si están yendo a la facultad por alguna materia, ¿no? Pues puedan revisar luego la grabación, ¿no? Pero ahorita bueno, sobre el tema central, bueno, no sé cómo les fue con la lectura. Obviamente la lectura, pues solamente la parte que recomendé fue la parte de la antigüedad y la Edad Media. Pero pues bueno, veo que tampoco nadie me interrumpió para, ahorita me seguí con la charla magistral, como siempre, pero no sé, bueno, ahorita pues, quiero escucharlos cómo les fue Buenas con la tardes, lectura. profesor.
Buenas tardes por acá, saludándoles, buenas tardes a todos. En relación al otro texto, yo estaba viendo, me llamó mucho la atención cómo es que empiezan los estudiosos, la aportación que se hace en relación a Hipócrates, cuando le reconoce como el iniciador propiamente de esta ciencia, que se pueden llamar así, porque a final de cuentas, él inicia con la observación decíamos, dice el texto algo de la cara, de la sintomatología que tiene el enfermo, ¿no? Como él como médico. Y ahí habla de la iniciación de propiamente de, de la profesión de los médicos, ¿no? Después nos remite el texto, prácticamente nos remite a lo que viene siendo la retórica, que eso propiamente se le da a los leguleyos, ¿no? Por decirlo así. Y la importancia de lo que era la retórica. Entonces, pero la significación es lo que no alcanza a llegar a la retórica, porque propiamente en esos tiempos lo entendía así. La retórica se trataba de a ver quién podía ganar un debate o tener un mejor argumento, ¿no? Respecto a la realidad o a una verdad una hipótesis que se tuviese. Yo así lo entendí más o menos. Entonces sí me llamó mucho la atención que usted lo mencionó hace rato, que no se le reconoce, no se habla mucho de Hipócrates, por ejemplo, y que ya se mete desde la medicina, que propiamente es el iniciador. Yo la significación, entender la materia, lo estoy concibiendo como el estudio del signo, lo dice, ¿no? Pero lo estoy concibiendo cómo concibe uno el signo, y es hasta parece muy filosófico, Es filosófico, sí. uno meterse mucho, cuesta un poco de trabajo entenderlo. A mí me cuesta mucho, a pesar de que ya lo he visto un poquito, me cuesta mucho porque a veces la percepción viene de cada quien lo que es el signo, la interpretación, y ya como lo desglosan los autores, como decía usted, de la trilogía Fernández de Saussure, ¿no? Eh, Entonces, sí, le permito, porque usted es el que domina más la materia, profesor. ok. No, gracias, José. Pues bueno, algo, ¿no? Que queda, ¿no? Dentro de toda esta reflexión, precisamente lo que bien señalas, ¿no? Pues obviamente es la profundidad filosófica, ¿no? Porque es, como bien mencionas, ¿no? Toda esta parte de la antigüedad, sobre todo con Hipócrates, ¿no? Pero sobre todo que es una dimensión que eh, en Hipócrates no hay una prevalencia lingüística, por ejemplo, ¿no? Aunque sí tiene que ver con las palabras, ¿no? No es una prevalencia lógica, pero sí tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Pero es una manera que prevalece sobre todo hasta la actualidad, ¿no? En la dimensión sobre todo médica, ¿no? Porque es importante correlacionar esta parte de síntomas. Pero todo esto, pues obviamente es ver toda la parte histórica, ¿no? Que tenemos que comprender. O sea, obviamente no nos da mucho el tiempo, ¿no? Precisamente de profundizar, ¿no? Porque, bueno, podría darse un curso, ¿no? De pura antigüedad, ¿no? Y el análisis de la semiótica. Pero pues bueno, lo que tenemos que dar en un curso ahora, ¿no? En donde además tenemos que dar hermenéutica, etcétera, ¿no? Pues además ya nos quita más área de acción a los que nos gusta la semiótica, pero precisamente porque está conectada con una reflexión más que nada, más que epistemológica, más que filosófica, es epistemológica, ¿no? Porque tratamos de concebir cuál es la pertinencia. Incluso para ustedes les va a servir cuando ustedes tomen, bueno, que estén tomando ahorita
teorías de la comunicación, entender cuál es, cómo se activa precisamente esta relación de conceptos, ¿no? Entre la divergencia de categorías o posturas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que si bien la mayor parte de estudios, ¿no?, sobre semiótica como que se parecen, ¿no?, pero realmente vemos que hay particularidades, ¿no?, en el acceso sobre todo a esa concepción, ¿no? Ya desde la definición de signo, parece que desdibuja mucho incluso como que la propia ciencia, ¿no? Porque si el objeto de estudio solamente se enfoca a lo lingüístico, pues obviamente la ciencia va a tener un enfoque. Si se enfoca a una parte lógica, pues obviamente va a tener otro enfoque, ¿no? Entonces ahí es como que ponerse de acuerdo, ¿no? Pero también cualquier disciplina lo tiene, ¿no? O sea, la biología a veces no puede concebir cuál ya es su objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, los virus, ¿no? No se sabe si es algo vivo o muerto, ¿no? O las cadenas de proteínas que por ahí andan, ¿no? Llegan a vivir, ¿no? Llegan a tener una acción en seres vivos, ¿no? Pero ese tipo de relaciones, pues incluso la semiótica va más allá, ¿no? Pues bueno, semiótica a veces se puede ver como sinónimo de lógica, y pues bueno, ninguna ciencia no hay ciencia que no utilice los signos, ¿no?, para generar ciencia, ¿no? Entonces, realmente esto es así como tuvimos la sesión de introducción con hermenéutica, pues esta es una sesión de introducción de semiótica, pero es el único momento en donde, por ejemplo, podemos hablar en el curso de todos estos pensadores antiguos, ¿no? Y es darle su lugar, ¿no? En ese sentido, ya a lo mejor cuando ustedes tengan a lo mejor el espacio idóneo para hacer a lo mejor una investigación, un artículo, o profundizar en estos temas, pues quedan por ahí muchas cosas, ¿no? Obviamente, pues hay autores como Mauricio Buchot que ha publicado mucho sobre cuestiones muy particulares, ¿no? O la Universidad de Navarra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos los estudiosos de Navarra, pues bueno, se han dedicado a hacer reflexiones sobre estudios, sobre relaciones de pensadores antiguos y modernos, sobre todo con Peirce, ¿no? En esa vía, ¿no? Muy bien, te agradezco obviamente la participación. No sé, alguien más que quiera dar una opinión, ¿no? ¿Cómo les fue con el texto? ¿Nadie más? Bueno, quizá esta sesión fue muy entre historicista, teórica, ¿no? Digo, la siguiente sesión vamos a ver lo que son las dos tradiciones, ¿no? Entre Saussure y Peirce, ¿no? Las generalidades. Van a revisar, creo que el texto de Alejandra Vital está obviamente vinculado ahí en la plataforma. Espero que lo revisen. Vamos a ir ahí a lo mejor sí, lo que voy a hacer, creo que la siguiente sesión, ¿no? A lo mejor preguntando por lista, ¿no? A ver qué es lo que leyeron, ¿no? Y pues bueno, vamos a ir dimensionándolo así. Pues por mi parte sería todo, ¿no? No olviden que es un sistema de universidad abierto, ¿no? Abierta, ¿no? Que pues bueno, más que clases magistrales, ¿no? Bueno, están bien para la grabación, pero lo que hacen, quienes hacen la sesión son ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno, de todas maneras, pues les agradezco su asistencia, estén o no en la facultad, ¿no? Pues vamos a seguir ahorita con el curso así. Obviamente el curso ahí en la lista de profesores, pues este curso se marcó como curso en línea, con sus particularidades para que ustedes, ¿no? Si ustedes no se pueden conectar en la facultad o tienen algún problema ahí, pues obviamente lo que van a hacer es revisar la grabación con calma y participar obligatoriamente por ejemplo, para esta sesión, ¿no? Participar en el foro de discusión, ¿no? Que está ahí en la sesión 3, ¿no? Para pues tener su participación, sobre todo a los que no participaron o solamente se conectaron, ¿no? Y no participaron, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, les invito a que participen en el foro y nos estamos viendo dentro de 15 días en el mismo canal a la misma hora. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Gracias.
Gracias, excelente fin de semana para todos.